que viene. Jorge esta semana me mandó un mensaje haciéndome una pregunta sobre algo que yo alguna vez había enseñado y bueno, gracias a Dios tenía la respuesta. Uno no siempre tiene la respuesta. Y el tema era por lo que Jesús le decía al ladrón que estaba crucificado. Cuando este ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, eso es algo mal traducido porque a veces una coma, un punto fuera de lugar, la oración suena diferente. Y lo que Jesús le había dicho a ese ladrón que se había arrepentido es, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No era que hoy iba a estar con él en el paraíso, ¿se entiende? Suena totalmente diferente. Y porque las versiones o traducciones que nosotros a veces tenemos tienen muchas falencias y fallas. Una buena herramienta es, por ejemplo, lo que yo le mostraba la otra vez, el griego, el libro del Nuevo Testamento interlineal del griego. Es la oración griega y abajo la traducción tal cual como es, y todos los pasajes que no figuran, que muchas veces tenemos en Reina Valera, y que verdaderamente en el original no figuran. Eso a nosotros nos va a ayudar mucho también. Y otra de las cosas que si quieren aprender, también les va a ayudar mucho a comprarse un diccionario Strong. O tratar de buscar otro tipo de libro, invertir. Invertir en ese sentido en el reino de Dios porque es la forma que uno puede venir en el conocimiento. Tenemos internet que nos ayuda mucho. A mí me gusta en particular tener el papel. Libro. Busco en internet, pero el papel me es más cómodo muchas veces. Y esa va a ser una buena herramienta que les va a ayudar a entender y a comprender. Nosotros lo que hacemos es compartir revelación de la palabra de Dios. Tratamos y procuramos de poder comunicar lo más fiel posible la información que nos arroja o la luz que nos arroja la Biblia. Y por eso tratamos de buscar, como lo dice el libro de Lucas, buscar las cosas desde su origen para entender en qué es lo que somos instruidos y tratar de contestar o traer respuesta a muchas preguntas que tenemos muchas veces en el pensamiento o en la mente. Lógico que para llegar a esto tenemos que tener un desapasionamiento, que no nos manejen las pasiones de las cosas que durante mucho tiempo nos influenciaron, religiones, formas de culto y demás, porque eso no tiene nada que ver con el Evangelio de Jesucristo. Y es bueno que a la hora de estudiar y de escudriñar la palabra, nosotros tengamos en ese sentido la mente despejada y limpia. Cuando una información viene a nuestras vidas, a veces se hace difícil digerirla, la información en el momento. Por eso las informaciones se mastican, por así decirlo, se gustan, se busca hasta que uno le baja la información tal cual y lo asimila. Yo no puedo agarrar un pedazo de vacío y tragármelo entero. Sí, me va a caer una bomba. Pero una vez que lo mastico, lo saboreo y demás, lo empiezo a asimilar y ya después quiero otro pedazo. Bueno, así funciona la revelación de la palabra de Dios. Cuando alguien se acostumbra o entiende y va entendiendo el plan de Dios y se le van abriendo puertas de la revelación en pasajes que están encriptados, ciertas palabras que conllevan algo, empieza a salir ya de lo normal y de lo que comúnmente se escucha. Y eso nos atrapa, al menos a mí, no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Y una vez que una persona empieza a alimentarse con un buen alimento, ya después no quiere pasto chamuscado. Eso es lo que genera la revelación en nuestras vidas y lo que es la palabra de Dios. Por eso siempre decimos que nosotros enseñamos un compartir de la revelación. Y la revelación, yo te puedo compartir lo que Dios me puede mostrar a mí o lo que yo puedo entender. Pero tal vez no lo percibas o no lo recibas de la misma forma que yo lo recibo porque Dios me lo muestra a mí. Sí, a través de la enseñanza que damos, es un canal en el que cada uno de los que están aquí estudian, empiezan a recibir revelaciones y empiezan a comunicarse, pero a través de pensar, de leer y de escudriñar. A algunos le va a llegar un poquito más tarde, pero en un momento le va a llegar. Le va a llegar. Y
yo no pretendo que todos sean como yo. Pablo lo decía también. Yo no soy como fue mi maestro Sergio, que tenía una forma única. Yo soy Francisco y tengo mi forma de buscar y mi forma de analizar y de pensar y de procesar las cosas. Y cada uno de ustedes la va a tener también, su forma de analizar, de ver y procesar las cosas. Pero lo importante acá en todo esto no es solo la lectura, sino la comprensión de lo que uno lee. Y tratar de no tener miedo a la hora de preguntarse. Porque no es que estamos locos ni nada por el estilo. Lo que tenemos es un anhelo de querer saber bien cómo son las cosas. Y si tenemos el Espíritu de Dios, si el Espíritu de Dios, Jesús dijo que nos guía a toda verdad y a toda justicia, entonces tiene que haber respuesta. Tiene que haber respuesta. En algún lado están. El enemigo procuró de ocultarlos a través de los escritos, de la manipulación de las escrituras, de sacar información, de robar, de lo que sea, pero la información está. Y una vez que empieza a venir esa información, no nos quedemos solamente con lo que dice la Biblia. La Biblia sí es la base principal, pero hay otros escritos, hay informaciones fuera de lo que es la Biblia, que cuentan acontecimientos que el Génesis nos cuenta y nos relata a nosotros, pero que son mucho más antiguos que el Génesis. Entonces cuando podemos entender de esta forma que cuando Jehová se hizo presente a Moisés y le empezó a contar, Moisés hubo muchas cosas que vivió, pero vemos que Moisés no estuvo desde el origen de todas las cosas y demás, pero la información que escribió Moisés es porque alguien se la contó. O sea que la historia viene de mucho antes que Moisés. Y hubo otras culturas y otras civilizaciones que vivieron y tuvieron contacto continuamente con los dioses. Por eso quería que, más que nada, que entendieran y comprendieran esto. Ahora sí, vamos a ir al libro de Génesis 3. Porque a través de la revelación se empiezan a derribar todos los argumentos que la religión tiene en sí y esos golpes que te da la revelación son durísimos porque te deja sin base alguna donde afirmarte o asentarte. Hoy hablamos con Karina de personas que por ahí tienen un testimonio tremendo donde Dios los sacó y los rescató. Y tienen una fe bárbara y creen en Dios y que Dios los sanó, que los restauró y predicó y demás. Pero llegan a un proceso donde tienen que aprender la palabra y toda esa obra que Dios hizo en sus vidas se le acaba la fe o entran en una lucha interior simplemente por el hecho de que empiezan a recibir otra información que tal vez es ajena a ellos, que ellos consideraban que tal vez que no era así o que creían que no existía, pero no es que no exista, la información está, pero la revelación hace la diferencia en la mente de las personas también. Ahí Génesis capítulo, vamos a ver el último versículo del capítulo 2, dice así, habíamos leído que bueno, todo el proceso de la mujer, como había sido, que no es que salió del hueso del hombre, y por eso Adán en el 24 decía, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. O sea que Adán sabía lo que era un padre y una madre. Y dice que el verso 25, que estaban ambos, Adán, ¿no?, en este caso, y su mujer, estaban ¿qué? Desnudos. Y no se avergonzaban. A partir del verso 3 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Elohim había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho que no comáis. En este caso lo que le dicen es Dios. Esto es lo que yo quiero que entiendan, que acá es Elohim, con que Elohim o con que los dioses les dijeron que no coman de todo árbol del huerto. Fíjense cómo se lo presenta Satanás. Porque Satanás se presenta y de una forma muy sutil y le hace una pregunta que él sabía que no era esa, que no era así. Porque viene y dice, así que le dijo que no pueden comer de ningún árbol. Si él muy bien sabía que le habían prohibido no comer de un solo árbol. Pero era la forma porque Satanás no podía llegar al hombre. Porque el hombre tenía toda la autoridad y al hombre se le dijo, no comas de este árbol. Después fue introducida la mujer en el conocimiento. Pero entonces fue a la parte de la mujer. Y se genera la charla. Con que Dios ha dicho, Elohim le ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer.
Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Elohim, no comeréis de él, ni lo tocaréis. Ya le agrega, ni lo tocaréis. Eso no se lo había dicho. Para que no mueras, o para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Saben, sino que saben los dioses que el día que coman de él serán abiertos los ojos y seréis como los dioses, sabiendo el bien y el mal. Porque acá Dios no sabe el bien y el mal, porque en Dios no hay mal. Dios es bueno, es amor y ningún mal hay en él. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Hablando del Padre. Pero ¿cómo Dios va a saber el mal? Entonces, si Dios es un ser que sabe el mal y es perverso, ¿se entiende lo que quiero decir? Esas cosas son las que tenemos que analizar. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces acá, antes no se dan cuenta que estaban desnudos, acá se dan cuenta que están desnudos después del acto del pecado que comen el fruto. Y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron, esto también es muy importante, oyeron la voz de Jehová Elohim que se paseaba en el huerto. ¿Cómo la voz se va a pasear en el huerto si es Jehová y Elohim? Al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová y de Elohim entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Elohim, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Pues le hace una pregunta, no lo caractericemos tampoco como dice, es una pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde te escondí? ¿Se entiende lo que quiere decir? Porque siempre es como que le subimos el tono, y es una simple pregunta, ¿dónde estás tú? Escucharon la voz, lo estaban buscando. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Elohim le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Elohim dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Yo comí. Y Jehová Elohim dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y la mujer le dijo, acá es donde se pronuncian los juicios, ¿no?, de la serpiente, 4 juicios. Y a la mujer le dijo, multiplicaré, o sea que va a aumentar en gran manera los dolores en sus preñeces, y con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra. No lo maldice a Adán, maldice a la tierra por tu causa. ¿Dónde me quedé? Con dolor comerás. Por tu casa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Acá no tiene nada que ver, residuo eres y al residuo volverás. Porque acuérdense que Adán fue sacado de la humanidad contaminada. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de los vivientes. Y dijo Jehová Elohim, y Jehová Elohim hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, y dijo Jehová Elohim que he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal.
Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó, lo expulsó, lo sacó. Y Jehová y Elohim también, porque acá no lo dice, pero dice así, entre los dos, del huerto del Edén para que labrase la tierra de donde fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines, ya es plural, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Bien, después vamos a hacer introducción del 4. Vamos a ver si llegamos con todo esto. Primero, ¿arrancamos? Porque acá este capítulo tiene muchísimas cosas que nosotros muchas veces pensamos que eran así, y hoy a través de lo que podemos lograr entender y aprendimos, sabemos que no es así. Primero, la palabra dice en el capítulo 2:25 que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esto no es que estaban en una playa nudista, Adán y Eva. Esto nosotros ya lo hemos hablado, pero que también quiero hoy remarcarlo para aclararlo. La palabra en este caso es desnudos, es airum, y que tiene la raíz de arum. ¿Vamos bien también? Y esta palabra, airum o airom, me quiere decir avisado, ser prudente. Entonces, esa palabra, como avisado y ser prudente, fue la que se tradujo como desnudo. Y uno lo interpreta, están sin ropa. Pero acuérdense que eran reyes plenipotenciarios. Y que la humanidad ya estaba. Y el reino de los cielos no se paseaban desnudos. ¿Entendemos? Vamos entendiendo, ¿no? Bien. No se avergonzaban. La palabra que no la puse acá es así. Esas no se avergonzaban. Bush. ¿Qué quiere decir? O sea, confundir, deshonrar, afrentar y delesionado. O sea, ellos estaban avisados, eran prudentes y no estaban confundidos, no estaban en deshonra, no tenían afrenta, ni se sentían desilusionados tampoco. O sea, tenían su ropa, pero ellos estaban así. Habían sido, ¿por qué? Porque fueron capacitados, fueron preparados para una misión específica. Y entonces ellos no se avergonzaban porque habían sido avisados. No estaban ni siquiera confundidos. No tenían una afrenta que llevar porque estaban tranquilos, estaban bien. Génesis 3.1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Así le dice, ¿no? Y fíjense que astuta, la raíz para la palabra astuta es aram o esta, también, arum. Viene de esta palabra viene de esta raíz. O sea que hay una similitud también. ¿Y qué quiere decir esto? Ser astuto o astuta secretamente. Artero quiere decir también que es malintencionado, mañoso y tramposo. Y inepto, ya no es apto para dicho trabajo. O sea, que la serpiente obraba, que era el mismo Satanás, no era ninguna serpiente, obraba secretamente, porque era astuta. Traía algo oculto en sus intenciones. Era tramposo. Y como ya no era apto para el trabajo que se le había recomendado antes de su caída, obraba así. Tenía envidia, tenía celo, era homicida, era mentiroso. Y como sabía que no podía llegar al hombre, se llegó a donde estaba Eva. Ahora, hace que Eva la seduce. Y vamos a entrar en otro terreno. Por ejemplo,
como dijimos hoy, que la Biblia habla con mucha simbología, ¿no? Y un símbolo se usa o es algo que se utiliza para representar otra cosa. En la Biblia hallamos que Dios usa símbolos para decirnos algo que está escondido o algún misterio. Nosotros, por ejemplo, sabemos que Jesús es el león de la tribu de Judá, pero no es un león. Es el cordero, pero no es una oveja. ¿Se entiende? Acá es una serpiente, pero no es una víbora. Pero, pastor, como dice la serpiente, como el animal es astuto, ¿por eso? Exactamente, porque obra, lo que a Satanás obra como obra la serpiente. Claro. La serpiente, hay un video que yo siempre comparto, que un ratón parece que Sí. va tan rápido que se escapa de la serpiente y sale corriendo. Y yo dije, zafó, pero después lo muestra en cámara lenta que hace así. Cuando pasa el ratón corriendo, la muerde, larga el veneno y sale. Y lo dejó la serpiente. Hasta que el veneno hizo efecto. Y cuando hizo efecto, lo fue a buscar y se lo comió. Porque dice acá, pastor, pondré enemistad entre la serpiente y la mujer. Sí. Entonces, Ahora vamos a llegar a ese momento y lo vamos a discernir bien. No es, Pero es la forma de obrar, que tuvo Satanás, por eso estamos leyendo que es astuto. Es malintencionado, es mañoso, tramposo, y como fue desechado, ya no es apto para el trabajo por haber sido un iluminado y haber querido armar un campamento aparte de Dios con leyes diferentes a las de Dios. Bueno, entonces, ¿qué vemos? Un ejemplo es que cuando la Biblia habla sobre una bestia, usualmente representa un sistema, o un poder, o un reino. O sea que la Biblia tiene mucha simbología. El dragón de 7 cabezas, y la gente se hace ideas, ¿cómo será? No sé, se hace ideas que no son muchas veces. Bien, vamos a ver primeramente las características de este árbol del bien y del mal. Y también estaba ahí porque quiero decirle que Edén era un campamento donde había dioses. Y cuando dice Jehová, estaban los que trabajaban, usaban el nombre de Jehová, y también los Elohim, porque venían y trabajaban, y los mensajeros que trabajaban a favor de los dioses y de los Elohim. ¿Y qué estaba en el huerto prohibido? Que sería el árbol prohibido sería. Ahora vamos a ver las características. Porque, ¿ves? Acá es donde se empiezan si empezamos a analizar, donde se empiezan a derribar mitos que tal vez teníamos o pensábamos. Porque decimos así, todos sabemos, porque ya lo hemos dicho en algún momento, sí, tuvo sexo con Eva. A ver, pero ¿cómo? ¿Cómo lo explicás el tema? Claro. ¿Cómo lo explicás? Sí, tuvo sexo con Eva. Pero hay que, porque la Biblia lo explica y lo dice. Pero para decir tuvo sexo con Eva, tenemos que armar y explicarlo a través de lo que la Escritura lo dice. Como creíamos nosotros de la manzana, ¿no? Ah, ¿Entendés? Ahora, vos fíjate, me comí esta fruta y me puso sabiduría, fui más inteligente. ¿Qué te Porque un árbol de pera produce pera, y una manzana, manzana. Pero el árbol del bien y del mal, ¿qué fruto produce? ¿No? Ahora, no es un árbol natural. Génesis 3:6 dice, vamos a ver cómo lo describe Eva. Génesis 3:6, ¿qué decía? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bien. Ahora vamos a empezar. 3 cosas fundamentales marca Eva. Lo que era bueno para comer, agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar, lo codiciaba, para alcanzar un conocimiento que ella no tenía. 3 cosas describen cómo era el árbol.
3 características eran las del árbol de la ciencia del bien y del mal. Hasta ahí vamos bien. Codiciable, dice, bueno para comer, agradable a los ojos, y hable árbol codiciable. Ya generaba codicia y demás. Ahora que alguien me acompañe a Primera de Juan 2.16. Primera de Juan 2.16. Vamos a ver qué es y qué es lo que produce este árbol. Porque es un árbol que no tiene nada que ver con Dios, sino que es algo que es todo lo que viene de parte del maligno. Que no es un árbol en sí. Primera de Juan 2.16. ¿Qué dice, por favor? Quien tenga, léalo fuerte. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora, fíjense que estas mismas 3 características las usa el apóstol Juan. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Note que, aunque las palabras son un poco diferentes, sin embargo, son las mismas 3 características del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y el mal. Voy a hacer un parafraseo. Bueno para comer, los deseos de la carne. Porque Eva dijo que era bueno para comer. Y ya Juan dice los deseos de la carne. Se refiere a lo mismo. Un placer de la carne o del mismo cuerpo. Bueno para comer. Un deseo de la carne. Agradable a los ojos. Y Juan dice los deseos de los ojos. Lo veía lindo. Esta frutita me la hago como yo, dijo Eva. No sé quién se comió a quién, pero bueno. No digo más, el churrasquito. O sea que era agradable a los ojos y los deseos de los ojos. Se refiere a lo mismo, es el materialismo o lo que se ve bonito. Árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y Juan dice, la vanagloria de la vida. Se refiere a lo mismo. Es el deseo de ser alguien mejor o saber algo más. Porque ¿qué le dijo? El día que ustedes coman, se le van a abrir los ojos. Y le entró una cosita, mamita, dijo, lo quiero. Le gustó. Le gustó la propuesta. Pero la manipuló porque Satanás, ¿cómo obró? Se presentó amigable. No era raro, no era una víbora, porque ¿cómo va a hablar? Tuvieron un diálogo, una charla. Los dos, mismo código genético. Hombres. ¿Puedo hacer una pregunta, pastor? Sí, 5 pesos. Y cuando le dice que también comió el marido. Bueno, ahora vamos a llegar a eso, tranquilo. Satanás le comía. ¿Qué pasó ahí? Porque esta pregunta, mirá cómo surge la pregunta, pero está bueno. Pero ahora vamos a llegar a eso. Porque eso no quiere decir... Porque es sabio. No, porque está bien esa pregunta. Porque hiciste una pregunta que los demás no sean... Pero ve cómo está... A ver, pero estaba... Ve esto es lo que quiero decir. Porque el cerebro es tenaz. El pensamiento está. ¿Y por qué no preguntar? ¿Pero qué pasó? Entonces Satanás también tuvo relación con el hombre. Pero no fue así. Por eso dice que Eva le dio de comer a su marido. Le contaminó. Exactamente. Quiere decir que el árbol del bien y del mal representan las tentaciones y el pecado del mundo. ¿Qué mundo? El mundo contaminado. Quien estaba ahí tentando y seduciendo a Eva era el quien había generado todo el caos. Claro. Sabiduría. Tú eres más sabio que Daniel. Pero ahora usa todo ese conocimiento astutamente, secretamente, esconde sus intenciones. Tiene celos, es envidioso. Adán y Eva en una postura de privilegio, él había perdido su lugar. ¿Cómo hago? Adán no puedo ir, pero voy a Eva. ¿Vamos bien hasta ahí? Hebreos 4:15. ¿Qué dice? ¿Tenés, Patricia? Fuerte, por favor.
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora fíjense, préstenme atención a esto. Jesús fue tentado en todo lo que hay en este mundo. Todo lo que nos tienta a nosotros y muchas veces accedemos, Jesús fue tentado en todo. Pero tenemos ahora ese sumo sacerdote que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando la Biblia dice que Jesús fue introducido en este mundo físico y ser parte de este universo, fue engendrado aquí, en donde estamos nosotros, también contaminados. Él también fue engendrado aquí y nació aquí. Pero, ¿qué es lo que dice? Y fue tentado como nosotros en la carne. Cuando la Biblia dice que Jesús fue introducido en la ley, no se refiere solamente a la ley de Moisés, sino a la ley que rige este mundo totalmente contaminado. Porque para Jesús poder pagar un precio, necesitaba primeramente no tener pecado. Por eso todo lo que habla del Antiguo Testamento es simbología de las cosas que iban a suceder. Un cordero tenía que ser sin manchas, sin magullones, no tenía que estar quebrado. Por eso Jesús no se le permitió que se quebrasen las piernas, porque a los presos por si vivían mucho tiempo se podían bajar, se les quebraba la pierna cuando estaban colgados. A Jesús no se le quebró, por eso le clavaron la lanza. O sea que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y hoy tenemos ese sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestras debilidades. En la carne lo vivió y lo padeció Jesús, pero no accedió a nada. ¿Y cómo lo vemos que fue tentado? Lucas 4:3, vemos que fue los deseos de la carne cuando tuvo hambre. La tentación de Jesús, está bien, no lo busquen si quieren, pero yo se lo explico. La tentación de Jesús, tuvo hambre y el diablo que le dijo, dile a estas piedras que se convierten en pan. Era un deseo de la carne. Porque no solo el deseo de la carne sexual, sino también puede ser una satisfacción personal, en este caso, hambre. Fue tentado y Jesús no accedió. En el 4:6, ¿qué dice? ¿Vos lo tenés, Patricia? Lucas 4:6, ¿qué dice? Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Le mostró Satanás, lo llevó al monte alto, se lo llevó de acá y le mostró todo el universo contaminado con todos sus planetas. Todos estos planetas yo te los doy a vos. A mí me fueron entregados. Te muestro toda la gloria de ellos. Pero vos postrado a adorarme. O sea, ¿cómo fue tentado? ¿En qué fue tentado? En los deseos de los ojos. Le mostró todo. Y Jesús dijo, no, si yo soy el dueño de todo esto. Yo soy el creador de todo esto. Pero mientras estaba en la carne, podía acceder. Y el 4:9, ¿qué dice? Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Fíjense cómo usaba la palabra. Ahora, ¿en qué fue tentado? Con la vanagloria, cuando le dijo el diablo y lo retó a mostrar, ¿sos el hijo de Dios? Ante todos los que estaban, lo llevó al pináculo, toda la gente de Jerusalén, tírate. Si sos el hijo de Dios. Tírate, porque escrito está, sus ángeles mandará que venga, que esto, que lo otro. Que mostrase su poder delante de los demás. Yo soy el hijo de Dios, vienen los ángeles, me acuden, ¿qué drama es? Lo podía hacer. Pero iba a saltar en este caso la vanagloria de la vida. Diciendo, yo soy alguien. Pero en ese papel no era como rey de reyes, venía como cordero a morir en la cruz. Ahora, el fruto del árbol. Ya sabemos que representa lo que representa el árbol de la ciencia del bien y del mal. Son las tentaciones del mundo y el pecado. Preguntas. Ya me hicieron algunas, pero ¿cuál es el fruto de los deseos de la carne? ¿Cuál es el fruto de los deseos de los ojos? ¿O cuál es el fruto de la vanagloria de la vida? El primero que cometió Eva lo declara Gálatas 5:19. Y es el primero de la lista. Acá está el fruto y la obra de lo que genera. Ahí está. El deseo de la carne
el deseo de los ojos y la vanagloria de esta vida. ¿Qué es lo que genera? Este es el fruto. ¿Qué dice? Patricia. Gálatas. 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, Escuche, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Manifiestas son. Salen es lo que genera. Sigue. El deseo de la carne. ¿El primero cuál es? El adulterio. Entonces, ¿qué hizo Eva? Adulteró. Adulteró. Y Eva, les voy a decir algo y ahora lo vamos a ver. Porque nosotros funcionamos de una cosa ahora. Yo quiero que ustedes entiendan esto. Pero la mente que nosotros tenemos ahora contaminada no se compara con lo que vamos a hacer en un futuro o con lo que hoy es en el reino de los cielos. Y la forma de ver nosotros el sexo, si bien es la misma forma entre el hombre y la mujer, pero la forma de tenerlo en nuestra mente cambia totalmente. Porque allá no se forma de esta forma, no se manejan de esta forma. Y Eva era virgen todavía. ¿Y cómo sabe eso? La Escritura lo dice. ¿Seguimos? Entonces Eva tuvo que haber comido uno de estos frutos. ¿Pero cuál fue de todo esto? ¿Cuál fue el pecado de Eva? Tener relaciones sexuales. Lo vio, lo codició, lo deseó. Y se contaminó. Y después de haber tenido, le gustó tanto que fue y lo hizo con su marido. Porque yo supongo, esto ustedes lo analizarán, yo no digo que esto debe ser así. Ustedes no digan, el pastor lo dijo y es así, no. Ustedes fíjense y analícenlo después. Pero yo considero que en el reino de los cielos el sexo no es por placer. Porque hoy acá la humanidad que está contaminada tenemos más relaciones sexuales para satisfacer el placer que verdaderamente para procrear la semilla. Pero eso porque lo continuamos manejando en la mente. Nuestra mente vuela. Y entonces lo que queremos hacer simplemente es satisfacer un deseo de la carne. Un placer de la carne. ¿Bien? Y el hombre, en el estado de pecado, termina accediendo a todo lo que hay. Segunda de Corintios 11, del 1 al 3. Patricia, ¿vos tenés ahí? Sí. Ojalá toleraréis un poco de locura, si toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Bien, pará. Fíjense, la iglesia, Pablo dice, ojalá me tolerasen un poco de locura. Porque yo a ustedes, después que les expliqué, les enseñé todo, yo los presento a ustedes como una virgen pura, como una esposa pura, como una virgen a Cristo. Porque Cristo es el esposo, nosotros somos la esposa. Hay un pacto de por medio. Y está relacionado con una boda hebrea, porque en la boda hebrea es el pacto antes de la relación. Y el hombre se va a buscar a hacer la casa, pero ya son matrimonios. Lo que era María y José eran esposos, pero todavía no se habían llegado el uno a otro porque él estaba preparando su casa. Pero cuando vuelve a buscarla, encuentran que María ya estaba embarazada. ¿Qué pasó? Ese es otro tema. Entonces ella era adúltera, porque tuvo relaciones antes de estar con su esposo. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces nosotros como iglesia somos una virgen pura, nos desposaron con Cristo. El esposo va a venir a buscarnos cuando esté todo listo. La boda. Exactamente. Para después, no es que vamos a tener relaciones sexuales con Cristo, ¿no? Pero el símbolo, el matrimonio es un contrato. Claro. No, pero lo aclaro porque ese pensamiento está, que vamos a ir a tener relaciones. No vamos a tener relaciones. Pero Cristo no rompe las reglas del reino de los cielos, no. Porque un matrimonio es un contrato.
Y tu esposo cuando le digan, y acá está, son de estos millones de millones que me acompañan. Es un contrato. Esta es mi esposa. Entonces no rompe ni quebranta el organigrama de los cielos. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué dice el 2, Patricia? El 3. El 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Escuchen. Los presento como una virgen pura, pero tengo temor que como la serpiente, en este caso Satanás, engañó a Eva, así como la engañó a Eva, tengo temor que sus sentidos sean engañados. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que Eva era virgen, Satanás engañó sus sentidos y rompió con la fidelidad de su marido. Y él tiene temor que nosotros rompamos y nos suceda lo mismo que a Eva. Yendo a todos otros ídolos, volviéndonos al mundo, haciendo las cosas que no nos corresponden. Entonces, Pablo teme que la iglesia sea infiel a su esposo, que es Cristo, así como le pasó a Eva. Le fue infiel a su esposo. En otras palabras, él está diciendo de que él no quiere que sean infiel como Eva fue cuando fue engañada. En lo que quiere, él no quiere que pierdan su virginidad, así como Eva perdió su virginidad cuando fue seducida y atraída por la serpiente. Por eso dice, yo los presenté como una virgen pura, pero no quiero que le suceda lo mismo que le sucedió a Eva. Y que se extravíen de la fidelidad. Nosotros como iglesia no debemos engañar al esposo, pero Eva engañó a su esposo. ¿Seguimos? ¿Será que Eva haya sido infiel y haya cometido adulterio? Claro. Pablo dice en los Gálatas 5:19 que el primer fruto del adulterio es... ¿Qué? El primer fruto es el adulterio. Ahora vamos a ver cómo obra y cómo está comparado con el comer el pecado. Porque dice, pero comió el fruto. Proverbios 9:17, por favor. 9:17. Presten atención a este proverbio. Las aguas robadas son dulces y el pan se come en lo oculto. Es sabroso. Las aguas robadas son dulces y el pan que se come en lo oculto Es sabroso. es sabroso. Léelo en otra versión. Fíjense, haciendo una alusión a lo que es el pecado. ¿Qué dice? Las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. O sea, me habla netamente del pecado. Porque el pecado, en cierta forma, es satisfacción a nuestra carne y es sabroso. Y la carne es débil. Por eso tenemos que abstenernos de los deseos de la carne, que son con los que luchan contra el alma. El que trabaja para el espíritu, del espíritu recibe vida, pero el que trabaja para la carne, de la carne recibe la muerte. Proverbios 30:20. Fíjense lo que dice este proverbio. Así que es el camino de una adúltera. Come, se limpia la boca y dice, no he hecho nada malo. Se autoconvence. A ver qué dice Marcela ahí en esa versión. El proverbio de la mujer adúltera es así: come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Me como este frutito, no he hecho maldad. Limpia su boca. ¿Y por qué? Ahora fíjense que está relacionado con comer. Comió, Eva comió. Se limpió la boquita y se abrió los ojos. Sí. Vení, Adán, te voy a enseñar un secreto. Te voy a dar nueva información, Adán. Vos no sabés nada de esto, vení acá. Es lo que pasó. Hijo Eva, vení, Adán. Y se puso. Y le empezó. Claro. Lo manipuló.
a su esposo, que todavía estaba en estado de inocencia, de no ser contaminado. Tal vez no era el tiempo, pero ella ya había tenido relaciones con la serpiente y ella da de comer de ese mismo fruto y contamina al hombre. ¿Por qué la palabra dice entonces, la mujer fue la que pecó e incurrió, no el hombre? No el hombre, Adán no pecó, Fue engañado. fue engañado. Pero le gustó también. Diría una vez que estaba en Entre Ríos. O sea, pecó, o sea, la que transgredió primero sería la que Sí. entró. Porque Pero, Adán también no, pecó. pero ella no sabía. Sí, pecaron los dos. Claro. O sea, pero ¿quién lo contamina a él? Sí. No, Eva. Eva, pero él todavía no sabía. Claro, Él todavía no. no sabía. Era como que él era virgen todavía. o sea, Exactamente. no- Exactamente. Ella ya había. Ah, no, sí, claro, porque ella Exactamente. fue la que abrió primero el... Bien. No, ¿Qué dice Patricia? no, dije, no, encima no ves toda la clase. No, ya sé. Cantar de los Cantares, capítulo 2, verso 3. Fuerte, claro. ¿Qué dice? Como un lirio entre los cardos es mi amada entre las jóvenes. 3. 3. Como un manzano entre los árboles del bosque es mi amado entre los jóvenes. Me agrada sentarme bajo su sombra, su fruto es dulce a mi paladar. Ahora vemos otra vez. Léelo, por favor. A ver, léelo en otra versión ahí. Y léelo con sus puntos, sus comas, como corresponde. 2, 3. 2, 3. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Está describiendo un amor, Lo que sintió. lo que sintió. Pero nada más que lo está diciendo poéticamente. Poéticamente. Y está relacionado siempre con el comer. Ahora, vamos. Génesis 3:16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces. Preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahora, si la mujer no hubiese tenido relaciones con la serpiente, decimos que no fue eso. ¿Por qué el juicio sobre la mujer es en el vientre? En su deseo y ahora estar sujeta bajo alguien. Porque el juicio que se pronuncia es, ahora por esto. Vas a tener dolor. Si fuese por comer, ahora por esto te hubiese agarrado un dolor de muela tremendo. Pero no dice. No. En tu vientre se va a aumentar el dolor cuando vas a... Y cuando paras tus hijos, vas a sufrir. Tu deseo va a ser para tu marido. Y él va a enseñorearse de ti. Vas a tener que estar sujeta a él. ¿Cuál fue el tema acá? Tuvo relaciones. Claro, porque tuvo relaciones, entonces por esa razón. Exactamente. Si no, querés buscar otra explicación, búscasela. Yo simplemente te digo las causas del juicio y por qué. ¿Por qué en el vientre? En el vientre, claro. En el deseo. El deseo fue primero placer y después dolor, le dijo. Padre. Entonces, el juicio vino en las partes del cuerpo donde ella pecó. ¿Y por qué Adán no recibe juicio de ese sentido? Porque Adán no pecó, la mujer incurrió en transgresión y después hizo caer al hombre. Ahora,
vamos a la serpiente. ¿Qué le dice a la serpiente? Le dice así. El 3:14. Y la serpiente me engañó, dijo Eva. Fíjese, la serpiente me engañó. Ahora vamos a llegar. Pero fíjense lo que Jehová dijo a la serpiente. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu orgullo andarás y residuo comerás todos los días de tu vida. No es ni polvo, sino es sobre tu orgullo. No hay nada más orgulloso que Satanás. No quiere tener nadie sobre él. Quiere mandar él. Y por eso Satanás se mueve solamente donde está el residuo, en la zona contaminada. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde están los planetas contaminados? ¿Seguimos? Ahora, quiero terminar con el tema de los desnudos, después seguimos con este tema porque después del embarazo y todo. Bien, entonces, la Biblia me dice que la serpiente era malintencionada, que era mañoso, que era tramposo y tenía celos y envidia porque ya había dejado de ser apto para un dicho trabajo. Pero Adán y Eva estaban avisados, eran prudentes, no estaban confundidos, no tenían deshonra, no estaban desilusionados. Pero después de este pecado, que dice que se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Por qué? Antes no se avergonzaban, pero ahora sentían vergüenza. Ahora que sentían confusión, estaban en deshonra, tenían afrenta y se sentían desilusionados y que le habían fallado. Ahora se dieron cuenta. Eso fue el desnudo. No. La desorden. El desorden. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hicieron? Cosieron hojas de higuera. Se pueden interpretar de las dos formas. Delantales para cubrir la zona donde pecaron. Pero a su vez, la higuera, por ejemplo, para los mesopotámicos, es un símbolo de conocimiento o del conocimiento. Cosieron hojas y se hicieron delantales. La palabra delantales es esta, ale o alá, que quiere decir abandonar, alejar, apartar, caer, cubrir, altivez, enorgullecerse, recubrir. ¿Por qué se enorgullecieron? Porque antepusieron primero su sentir, su deseo sin consultar. Tenían muchos árboles para consultar. Había muchos para consultar y hablar y recibir sabiduría. Hicieron oídos sordos y fueron a donde no tenían que ir. Bien, en base al conocimiento adquirido se cubrieron con las justificaciones. Por eso la hoja de higuera en Mesopotamia es un símbolo de conocimiento. Ahora con este conocimiento, ¿qué hacemos? Me justifico. Con el conocimiento y con respuestas. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Comiste del árbol que te dije que no comiese? La mujer que vos me diste. La culpa es tuya, no es mía. La que vos me diste. Se justificó. No era más fácil decir, yo comí, me dio ella, pero no sé qué me pasó. Se justificó, ni siquiera se reconoció. Se quiso cubrir con las justificaciones. Vos me diste esa mujer. Así te cargó. ¿Qué hiciste, mujer? La serpiente. Se justificaban. Se justificaban. Y vinieron los 4 juicios. Ahora, esconder, que es esta palabra del hebreo, que significa encubrir, endurecer, ocultar, reservar, secreto. O sea que ellos se endurecieron porque quisieron justificarse, ni siquiera reconocer el pecado que habían cometido. Le echaban la culpa a uno al otro. No fue por esto, fue por aquello, por aquello, pero nunca asumieron su responsabilidad.
¿Quién te enseñó que estabas desnudo? A eso se le llama las profundidades de Satanás, lo que dice el libro de Apocalipsis. Satanás te enseña y te lleva a sus profundidades. O sea que se cubrieron, estaban llenos de orgullo. La profundidad sería en lo Malo, en lo malo. lo malo. Ahora, Proverbios 28:1, por favor, ¿qué dice? Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. ¿El Señor los perseguía a Adán y Eva? No, Está frío. pero se escondían. Nadie los perseguía, pero se escondieron. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Una pregunta, ¿dónde está? ¿Cómo que no? Una pregunta, no te estoy persiguiendo. ¿Por qué? Porque la conciencia genera a una autodefensa en base a las justificaciones. Y aunque nadie la ataque, se autodefiende en consecuencia de lo que tiene. El verso 13, léeme por favor, del mismo capítulo, Mario. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bien, Isaías 59, 1 y 2. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahí está lo que pasó, la separación. El pecado genera la división y la separación, el alejamiento, el querer esconderte. Mi mano no se acortó, pero ustedes con su pecado me alejan. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesarlos. Claro. Confesarlos. Bien, ahora en Génesis 3, 21-22, dice así. Y por este pecado, después que los expulsa, ¿no? Dice, por causa del pecado de Jehová, Elohim hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Elohim, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Primero, uno dice, le hizo túnica de piel. Uno piensa, acá en ninguna parte me habla que hubo un sacrificio. Pero todo lo relacionamos, claro, estaban desnudos, mataron a un animal, No, para los vestirlo. cubrió, le hizo de piel para que no tengan frío. Nada. Pero no hay ningún sacrificio. No me habla de ningún sacrificio acá. Les hizo una túnica de piel. ¿Y qué es la palabra, por ejemplo, en este caso? Or. Acá. Cuero. Piel. Lo que da a entender es que fueron cubiertos de mortalidad. Dejaron de ser inmortales. Porque ellos, mientras estaban bien, un mandamiento los mantenía con vida. Un mandamiento. No comas para que no mueran. La serpiente dijo, no van a morir, sus ojos van a ser abiertos. Un mandamiento no pudieron guardar. Y perdieron el lugar de posición que tenían como reyes plenipotenciarios y ella para acompañar. Lo que se perdieron de haber participado en ese plan extraordinario para la humanidad. O sea que, y Génesis 3, el 23 dice, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase en la tierra de donde habían sido tomados. O sea, ¿qué pasó? Lo mismo que Satanás. Le pasó lo mismo que a Satán. Cuando lo expulsan de... Dejó de ser apto, son un inepto. Ya no es apto para dicho trabajo. Lo contrario de apto es inepto. Lógico. Vos sos apto hasta que por una falla ya no puedo. Porque hay ciertas cláusulas que vos tenés que cumplir para que vos sigas siendo apto y te mantengas en este puesto. ¿Hace esto?
y vas a vivir. No desobedeció, ya está. Claro, ya no puede Ya está. estar mal. Ya no puedes estar más. Y Afuera. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Vimos todo el proceso. Ahora sí seguíamos. Vamos a Génesis 4.1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Está bien, para, hasta ahí está bien. Hasta ahí está bien. Solamente fíjense lo que dice. Conoció a Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y después dio a luz a su hermano, Abel. Es como que si no es que la conoce de nuevo, sino que están los dos, no le dice, la volvió a conocer y engendró a fulano o a mengano. ¿Se entiende? Sí, sí. Tuvo a luz a uno y al toque tuvo a luz al otro. Pero no dice, la conoció otra vez, se llegó otra vez a su esposa. Como lo dice, por ejemplo, pues de Jacob, cuando se llega a la una, se llega a la sierva, se llega a este, se llega y va engendrando a los hijos. Acá dice concibió. ¿Por qué? Les voy a contar, hay unos libros que se llama el Targum. El Targum son interpretaciones de la Torá. Está el más antiguo, creo que es el de Eukelos, y uno que es el de Jonathan. Y son interpretaciones, eso. Los Targumín son los que interpretan ciertos libros y ponen sabiduría de los rabinos y demás, y lo que ellos entendían. Y cuando a ver cómo lo puedo explicar. Hubo un tiempo que el arameo era la lengua más, y el hebreo se estaba extinguiendo, por así. Estaba dejando de ser una lengua viva. Entonces los Targumín traducían para el pueblo para que llegase en arameo también las interpretaciones de la Torá, porque era la lengua que más se usaba. Y como hay mucha relación y son las mismas letras entre el hebreo y el arameo, bueno, eso ustedes después busquen la información y sabrán lo que van a leer. Por ejemplo, hay una afirmación que dice, y Adán sabía que su mujer estaba encinta de Samael, ángel del Señor. Esa es una información. Ya es otra interpretación de este pasaje. Otra Biblia rabínica dice, y Adán sabía que su mujer había concebido, y Adán sabía que su mujer había codiciado al ángel y que ella concibió y dio a luz a Caín. Y ella dijo, he adquirido un hombre, el ángel del Señor. Ya cambia, ¿no? Ahora otra dice, Adán sabía que su mujer, Eva, había concebido de Samael el ángel de la muerte, y ella salió encinta y dio luz a Caín, y era como los de arriba, y no como los de abajo. Y dijo ella, he adquirido varón del ángel del Señor. Ahora fíjense que ya la fisonomía también había cambiado, y que no era de la apariencia, y tenía apariencia como los de arriba. Y en este sentido, ¿cómo que les quiere decir? Como los dioses. Como alguien distinto. Por eso dice, he adquirido varón del ángel del Señor. Claro, porque por la genética que de Satanás, que no fue... Exactamente, por lo que fuese, porque era inmortal también. Claro, por eso. Pero fíjense, el Targum palestino, hablando de Génesis 4.1, es otro comentario que hace, Adán conoció a su mujer, que había deseado al ángel, y ella concibió y dio a luz a Caín, y ella dijo, he adquirido un hombre del ángel del Señor. Otro comentario dice, y ella vio que su semejanza no era de seres terrenales, sino de seres celestiales. Aunque la fisonomía somos físicamente iguales, pero el que venía de afuera sabía que eran de otro lugar. Y profetizó de los celestiales, y profetizó, he adquirido un hombre del Señor. ¿Y por qué dice que era diferente? Porque si usted ve en Génesis 5.3, dice que Adán vivió 130 años y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le llamó Set.
Entonces esto me dice que Caín no era ni a su imagen ni a su semejanza, porque no era hijo de él. Una fuente rabínica declara: Eva dio a luz a Caín de la inmundicia de la serpiente, y desde él descendieron todas las generaciones malvadas, y de su lado es la morada de los espíritus y demonios. O sea, porque Caín, como lo determina la Biblia, Caín dice la Biblia que era hijo del maligno. Procedía netamente del maligno. Otra explicación similar para las malas obras del linaje de Caín, en este caso, porque dos seres tuvieron coito con Eva. O sea que dos seres se la llegaron, uno de la serpiente y otro Adán. Y ella concibió de ambos y dio a luz a dos hijos. Y cada uno siguió al padre a su lado uno y uno al otro. Y simplemente siguieron sus caracteres. Ahora nosotros podemos entender que la característica de Satanás, La maldad. a través del ADN, a mí me dice, esta es Ferreira, por el carácter, por el ADN, porque ese carácter, porque se transmite y se comunica. Claro. Por eso es tan importante no mezclar la sangre. A veces cuando se habla de, está bien, si donar sangre salva vida, pero yo no sé qué tipo de sangre es la que me van a poner, o como por ejemplo en este caso Aldana, cuando hicieron transfusión de sangre, aunque sea del mismo tipo, ¿quién es quien tenía esa sangre? ¿O quién la donó? Porque en el mundo espiritual hay una cierta influencia en ciertas cosas. Eso no quiere decir que nos vamos a morir sangrados y no van a por sangre, ¿no? Pero ¿qué quiero decir? Que se comunica el código genético del carácter de la persona. O sea que las características de Satán que se transmitieron a Caín a través de la sangre. También estuve viendo el RH negativo también viene de la maldad también. ¿Somos todos malos? No, tienen ciertas cosas. Es que nosotros, primero, yo quiero No que sé vos... quién tienen, pero Se- tienen otra... ¿Entendés esto, Mario? Sí. En cierta forma, nosotros genéticamente estamos afectados. Y no se trata de hacer híbridos, sino que somos concebidos en el mismo pecado. El mundo pecó, todos que pecaron quedaron todos destituidos. Y esa sangre corrupta, o si no, ¿por qué envejecemos? Porque saben que en nuestro ADN hay un componente que está faltando. ¿Por qué las células genuinamente no fueron creadas para morir? No, claro. Pero sin embargo mueren. Claro, pastor. Y esa es la intervención genética, porque vamos a hablar de la genética y cómo ellos manipularon la genética. Pastor, una pregunta. Porque acá dice que se murió a los 900 años. Sí, pero bueno, la consecuencia del pecado también cada vez más, porque cada vez se multiplica. Claro. Ahora vamos a ver. Y también vos tenés que entender que vos fíjate, ya esa generación ya no era eterna, pero vos fíjate esto, Ojalá que los 300, que sea. no vivían bajo el estrés tal vez que hoy nosotros tenemos. Y era la vida mucho más sana. Bueno, pero cuando no estuvo la maldad sí vivieron, ¿no? Era eterno, Era el ser claro. humano es eterno. A ver. ¿Qué quieres decir? Con respecto a lo que decíamos de la sangre, Sí. en este caso a mí me transfundieron sangre, pero no termino de entender, está bien, es genético todo, pero al recibir, primero le hacen un estudio a la sangre y Sí. vienen los mismos componentes, está bien, es otra genética, pero no termino de entender lo que vos decís. Que en el mundo espiritual a veces puede influir también el carácter, porque están los genes de otra persona. Claro. A eso me Dice que refiero. tiene que ver mucho la sangre que le ponen. ¿Eh? Pastor, parece. Digo, Jehová lo dice. Ellos no te permiten. Bueno, pero ellos no... ¿Influye en nuestro Dice que carácter la influye, genética sí. mezclada? En lo espiritual... Puede ser, sí. pues, No, pero si uno se somete a Dios, vos tenés conocimiento de Dios, no. Pero en este caso que sí, te puede alterar. Te puede alterar ciertas cosas. ¿Viste? Era por la tarde, Vos fijate, perdón, ¿no? A Natanael, el hijo del pastor Celi, cuando era chiquito le hicieron diálisis, le transfundieron, le sacaron toda la sangre, porque tenía infección y le pusieron otra sangre. Pero esa sangre que él tiene, el nene,
a los 8 años, 9 años, le agarró un coma diabético. Porque tal vez en la genealogía de la sangre que recibió, podía tener antecedentes, no tenía diabetes en su momento, pero sí tenía los antecedentes. Lo que fuese. Lo que ¿Y fuese. ahí ya no sigue con el mismo ADN? ¿El qué? Y no, porque Cambia tu sangre tu es otra. ADN. Cambia tu ADN. Si bien la sangre te mantiene viva, pero Sí, no, sí, sí, no, entiendo. no es tanto sangre la sangre de tu papá. ¿Seguimos? Pero pastor, no es toda la sangre. Igual se mezcló, Bueno, ya está. sí, ya está, se Sí, mezcló. pero de casi toda. No. Vamos a ver algo para que ustedes sepan. Porque si bien Caín, fíjense, Satanás tenía envidia de Adán. Por el lugar que estaba. Lo hizo caer con Eva. Es envidioso, es mentiroso, padre de mentira. Es asesino, porque es un homicida. Y tiene maldad. Caín, los mismos genes de su padre. Celo del hermano. Tenía envidia. Mentiroso, viene y le pregunta: ¿tu hermano? ¿Qué soy yo acaso guarda de mi hermano? Sí. Mentiroso, homicida y lleno de maldad. Entonces, nosotros podemos entender, escuchen, por ejemplo, 5:1 al 4. Léeme por favor de Génesis 5:1 al 4 y ya cerramos esto. Sí. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre, el día que creó Elohim al hombre, a semejanza de Elohim los hizo, varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán. Bien, el día pará. que fueron creados. ¿Cómo se llamaban los dos? Adán. Adán. Porque Adán es un código genético, Creado. es una semilla, código genético. Adán, En que hombre, fueron significa. creados, dice. Y además, y claro, porque dice Bueno, ellos, en plural. y sigue. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Fíjense que acá está el tema, lo que le dijo. Porque Caín termina matando al hermano, que era Abel. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Ahí se marcó algo. Una enemistad entre Satanás y la mujer. Y entre tu hijo y el hijo de ella. Entre tu simiente y la simiente de ella. Satanás tiene sus hijos. Y va a haber enemistad y que esto y que lo otro, patapín, Sí. patapán. O sea, la enemistad estuvo desde el momento entre Claro. Caín y Abel. El otro obró con el carácter de su padre. Y el otro era justo, agradable, le agradaba a Jehová. Caín no. Caín le dijo, pero Caín, Jehová le dice, escúchame, el pecado está a la puerta y allá. Aún así todo lo vas a hacer. Porque era un corazón malo. Porque tenía los genes de su padre. Y así hasta el día de hoy sigue funcionando todo. Sigue funcionando. Porque los descendientes de Caín están de un lado. Pero Caín no figura en la primogenitura. Ni siquiera en el libro de Mateo. Ni en el libro de Lucas. Ni siquiera en la primogenitura. Porque Caín no era hijo de Adán. Dice así. Este es el libro, en el Targum. Este es el libro de la genealogía de hombre. En el día que el Señor creó al hombre a semejanza del Señor, los hizo hombre y mujer, los creó y los bendijo en el nombre de su palabra. Y llamó su nombre Adán el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró a Set, que tenía la semejanza a su imagen y su semejanza. Ya no era Set, ya era como Abel. Claro. Imagen. Y después dice, porque antes Eva hubo dado a luz a Caín, quien no fue como él. Y Abel fue asesinado por su mano. Y Caín fue arrojado, fue asesinado por su mano y Caín fue arrojado por este hecho, ¿no? Tampoco su simiente está en el libro de la genealogía de Adán. Pero después que nació uno como el Adán, y llamó su nombre Set. Y los días de Adán, pues, que después que engendró a Set, fueron 800 años y engendró hijos e hijas. Por eso Caín no figura en la genealogía. Ustedes pueden leer después ahí
la genealogía que es de Caín, que viene en Tubal Caín. Después vamos a llegar a Génesis también 6, el tema de los gigantes y todos los Nefilim, que una cosa es la raza de gigante y otra cosa es Nefilim, que significa caído. Y que no es que de la unión de los ángeles caídos tenían sexo y que salieron gigantes, no, porque eran adámicos también, nada más que de otro lado. Así como vinieron y estaban los dioses en el huerto de Edén y venían en naves y estaban y asistían, así fue como llegó la humanidad acá, y tenían también habilidades de manipular la genética. Por causa de eso después vino el diluvio, pero eso después vamos a leerlo y a verlo el sábado que viene.